Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda la tribu verde? Bueno, estamos acá en Del Viso, en el espacio de sustentabilidad aplicada. Vinimos a visitar una cubierta verde que participó Seba Salguero de Mundo Terraza. Ahora los voy a ir presentando a ellos. Les voy mostrando la cubierta. La verdad que les quedó excelente. Mientras van llegando más indios, mientras se van acercando, voy a hacer una pequeña recorrida. Miren qué buenas quedaron estas palmeras acá. Las copas quedaron a la par de lo que va a ser la cubierta verde. Un placer. La verdad que este lugar quedó muy bueno para recorrer. Se los voy mostrando para que se vayan quedando, se vayan tentando de escuchar la charla. Bueno, lo que les quería comentar es lo siguiente. Cuando no se hacen estas iniciativas, cuando tenemos una terraza, hay varias cuestiones que influyen al medio ambiente. Irradia un montón de calor en el verano, la vivienda suele ser más calurosa, hay que usar aire acondicionado, el agua de lluvia se va muy rápido a los pluviales, lo cual genera inundaciones, problemas. Hola Pancho, ahí van llegando más indios, estaba Vivero España también. Entonces bueno, cuando no utilizamos propuestas como esta, que son sustentables, nos encontramos con esas situaciones, que en el verano el calor que refractan las terrazas es muy elevado. El agua de lluvia se va muy rápido a todo el sistema, y en invierno también es más fría la vivienda y hay que calefaccionarla. Ahora, les voy a dar vuelta la cámara. Cuando tenemos propuestas de este estilo, ahora voy a presentar a uno de los responsables de este proyecto, que es Seba Salguero de Mundo Terraza. Seba. Hernán, buenas tribu, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Seba? Bien, muy bien, por suerte, en este hermoso día de lluvia, bien otoñal y de invierno como debe ser. Está hermoso para venir a recorrer jardines. Muy lindo, se pone todo con un verde muy intenso y es como que la vegetación hoy, particularmente con esta lluvia que extrañábamos después de meses sin lluvia, explota todo. Es verdad, estaba muy seco. Sí. Lo que les estaba contando es las virtudes que tiene el hecho para un proyecto de generar cubiertas verdes. O sea, yo recién contaba qué sucede cuando no tenemos una cubierta verde. Ahora nos gustaría que nos cuentes vos, que sos un especialista en cubiertas verdes, cuáles son los beneficios de tener una cubierta verde. Bueno, bien lo decía Le Corbusier, ¿sí? Le Corbusier consideraba a los techos como la quinta fachada de un proyecto de arquitectura, así que le empezó a dar ya mucha importancia, ¿sí? Y la verdad que los beneficios de una cubierta verde tenemos beneficios de lo macro, de lo micro, ¿sí? A nivel, digamos, más local y a un nivel más general. Hay muchos beneficios que podemos nombrar, de algunos como que venías nombrando, ¿sí? Lo que es la recolección del agua de lluvia, que es una de las principales razones por las cuales se aprobó la ley de terrazas verdes en la ciudad de Buenos Aires, que es las terrazas verdes funcionan como una esponja, ¿sí? Cuando tenemos una lluvia, lo que hacen es un aletargamiento y retención del agua de lluvia, entonces digamos que el agua de lluvia no cae toda de golpe a la ciudad y satura el alcantarillado, los fluviales, y empieza como a retener gran parte del agua de lluvia y va dejándola... Que sea más lento el proceso de escurrimiento. Exacto, y gran parte sí queda retenida en estos sistemas de terraza verdes. Por ejemplo, estos sistemas de terraza verde que están diseñados, calculemos que retienen unos 3 a 4 litros por metro cuadrado.
Por lo tanto, acá en esta terraza de 170 metros cuadrados ya tenemos más de 500 litros. Es increíble. Que han sido retenidos. Es más, es muy probable que en una lluvia suave como esta, tal vez no veamos caer por el pluvial agua. ¿Sí? Muchas veces llueve y sin embargo no drena nada porque quedó toda retenida en el 100%. Claro. Sí. Y después... Y las plantas la aprovechan generando biomasa. O sea, las plantas lo que hacen es, con ese recurso hídrico tan preciado en nuestros sistemas, generan biomasa. Sí. ¿No? Y bueno, la biomasa lo que hace es ayudar a filtrar el aire, a traer biodiversidad, porque quería que nos cuentes también la selección de plantas que se hizo en este caso. Bueno, la selección de plantas tal vez quien está al lado del trípode humano Sí. nos puede contar un poquito mejor, o Caro o Lali, que son las diseñadoras Bueno, dale, de la vamos. terraza verde. Tal vez A ver, Lali, ¿quién fue? ¿qué nos cuenta? Que estaba haciendo de trípode. Lali, bienvenida. Esos dos, a ver. ¿Cómo están? Hola, Lali. Bueno, seleccionamos plantas. En realidad surgió un poco esto porque todo el jardín de abajo no tiene mucho sol. Bien. Entonces, acá es tener sol prácticamente todo el día. La idea era tener plantas que contrasten un montón con lo de abajo y poder darle 4 estaciones a la terraza, poder disfrutar este lugar, no solamente por eso, sino que sea disfrutable. Por eso ven que hay un recorrido, en cada recorrido se armamos como 2 sectores. Porque acá, por ejemplo, Lali, según los planos que vimos, Sí. esto es un sector de más con Esto es un un juego sector de de living. claro. Esto es un sector de living y después va a haber allá un sector de reposeras. Claro. Recibe 100% sol durante todo el día, sí. cosa que tal vez no tenemos en el jardín. Durante de todo abajo. el día, durante todo el año. Después Genial. podríamos mostrarlo con el mobiliario, porque la Sí. verdad que armado, Cambia un montón, queda- o sea, se ve Sí. distinto y en unos meses cuando explote y Bueno, tenga con un eso tamaño estábamos considerable. conversando hoy. Bueno, hoy ni bien nos encontramos, empezamos a tener una charla entre colegas que es, imagínate cuando desarrollen las plantas, el volumen que va a tener. Cuando llegamos con Seba, ya sobresalen de lo que es la losa, sobresalen las plantas. Y bueno, cuando llegamos acá empezamos a pensar, bueno, esto en unos meses va a tener un volumen muy interesante. Seguro. Cambia la escala de lo que Exacto. vemos ahora. Exacto. Sí, algunas plantas más que otras, ¿no? Tal vez la estipa desarrolla 4 veces el volumen, pero la carqueja va a ser seguramente, va a tener un volumen de 10 Claro. veces más grande. La por carqueja ejemplo. le da como una estructura y la estipa lo que le va a dar es un poco de El movimiento. movimiento que es tan necesario en estos sistemas, ¿no? Exacto. que son tan lineales. Estaba pensando que bueno, la selección de la estipa es excelente para Sí. cuando hay un poco de viento Sí. generar. Y le echamos algunas verbenas bonaerensis entre las estipas, Mirá qué bueno. que también queda re lindo porque son como mucho más etéreas que una cosa y la otra. Y van a lograr una linda altura, ¿no? Más o Claro. menos 1 metro. Sí. Aunque parezca, a veces la gente se sorprende de la altura que logran las plantas en las terrazas verdes. Exacto. Porque teniendo a veces solamente 10 centímetros de sustrato, igualmente desarrollan las Ayuda un raíces montón. bien en lo horizontal y ves terrazas con plantas de 1 metro, 1,5 metros y decís, ¿con 10 centímetros de sustrato? Exacto. Sí, con 10 centímetros. Bueno, por eso elegimos las talias de Lili, que son estas que están ahí, porque no necesitan justamente profundidad para hacerse mata grande y fortalecer. Genial. Y después, en este sector y en el sector de allá, o sea, donde queremos que no se vea tanto para atrás, acá hay Muhlenbergia capilaris. Mirá qué bueno. Así que bueno, también Van a tener un otoño ser como el divino. punto, van a ser el punto Son focal. puntos focales, sí. Que hoy las vemos ¿Les apenas querés de- contar a los indios de la tribu, le querés contar la Muhlenbergia, cómo es la floración y todo eso, el color? Y la Muhlenbergia, sí, tiene... Lo que es lindo es que es una gramínea que está verde todo el año. Exacto. Y es un verde seco, como Ujú. muy particular. Y cuando florece, que florece en otoño, tiene un color tipo rosado, divino y como también muy etéreo. Y florece, o sea, del 60% para arriba más o menos. O sea que Es voluminosa, es voluminosa. sube un montón. ¿Querés que nos acerquemos a la Vamos a ver. Muhlenbergia? Porque desde la distancia tal vez no se sabe cuál es
son estas tres, son estas tan chiquititas ahora. Lo que pasa es que vinieron podadas, porque ya a esta altura se las podan. Entonces, Sí. Y la altura que desarrollan. Y la altura, no, tipo por acá, florecidas por acá. Claro, es un volumen así rosado. Sí, es un volumen que... Muy bueno el diseño, la verdad. Sí. Aparte es rústica, yo la he visto en el campo, que se ha naturalizado. Y en el medio del campo sola se ve que han volado semillas, las han puesto en algún jardín. Y es muy rústica, o sea que para estos sistemas es una planta que por tener hoja fina necesita tiene bajo requerimiento hídrico. Sí. Y de la carqueja pueden hacer té. Excelente. ¿Y cómo fue la elección del binder, por ejemplo? Bueno, todo el proyecto, la parte de abajo, se hace todo un recorrido a través de todo el jardín con curvas. Entonces uno arranca por un sector y recorre todo el jardín. Ese recorrido está hecho con binder. Entonces repetimos la binder acá arriba. Sí, y lo que me pareció interesante del diseño, porque es verdad que el jardín de abajo es todo con mucha curva, tiene un sector de fogón que es curvo, y de pronto acá arriba fue la idea. Sí, romper con tanta curva y de pronto llegás acá y es como más la estructura de la casa, ¿no? Quisimos más dar ángulo. las dos cosas. Muy bueno. Entonces, el lineal y todo lo de abajo es todo curvo. Muy bueno. Bueno, vamos a tener que volver dentro de... La verdad que a mí me dio muchas ganas de ver el equipamiento. Me dieron muchas ganas de ver el equipamiento, ver cómo se arman esos living, así que lo podemos para otro jueves o algún... Sí, en otro jueves lo podemos mostrar. En cuanto esté óptimo, lo llamamos de nuevo. Bueno, perfecto. Dale. Seba, ¿tenés ganas de contarnos algo de la parte técnica? Dale, sí. ¿Querés que veamos algunos materiales de las terrazas verdes? Vos habías traído, ¿no? Traje no solamente el sistema que usamos en este caso, sino que trajimos algunos otros sistemas de terrazas verdes que tal vez la gente ya vio en algún otro proyecto o terraza verde, que son muy interesantes. Este es el que usamos en este sistema, en este caso, que tiene una particularidad. Este sistema viene con unos bordes que lo hacen autoportante, es decir, en este caso que teníamos una sección con chips, que son corteza de árbol, y con binder, nos venía muy bien para separar, ¿sí? Aparte por las formas tan de ángulos rectos, nos venía como muy bien para separar una textura de la otra, ¿sí? Este es un sistema nacional. Mira qué bueno. Cosa que siempre preferimos usar sistemas nacionales por también para dentro de la sustentabilidad elegir lo más sustentable posible. Muy bueno. Así que en lo que respecta a sistemas de terraza verde elegimos este y tenemos otro más que les vamos a mostrar. Que también es nacional. Son muy parecidos, tal vez la diferencia, y elegimos ese sistema para esta terraza, es que básicamente este tiene mejor estructura para este diseño de terraza, ¿sí? Es rígido, es bastante rígido. Es bastante rígido, esto son 3.500 micrones, es decir, 3 milímetros y medio, ¿sí? Tenemos en casi todos los sistemas de terraza verde, siempre van a ver, acá les muestro otro, que van a ver la misma estructura de un negativo y un positivo, que es lo que hace, por un lado, como puntos de apoyo, múltiples puntos de apoyo para no dañar las membranas, y en la parte negativa, que todo el mundo lo llama hueveras o maples de huevo, bueno, tenemos lo que es un recipiente para reservorios de agua, ¿sí? Tanto un sistema como el otro varían un poquito, pero estamos entre los 3 y los 4 metros, 4 litros de retención de líquidos de agua de lluvia, ¿sí? Rápidamente les muestro otro sistema que hay. Este también es nacional, está hecho con PET, ¿sí? Se está dejando de hacer en PET, lo están empezando a hacer en polietileno porque tiene, digamos, es un poco más noble para esto, es un poquito más flexible. El PET a veces lo que tiene es que es un poquito más, que se quiebra, es más quebradizo, y el polietileno es mucho más flexible. Este también es nacional. ¿Están haciendo algunas preguntas? Sí, están preguntando si va a tener algún tipo de baranda el espacio. Bueno, acá ahí la familia son chicos grandes, entonces no estamos pensando ya de poner algo, pero una idea era... Ahí planteado una baranda finita de hierro. Igual tenés tanta distancia, cuando las plantas crezcan y todo, tanta distancia que no... Ya las plantas hacen de una van a ser de barrera. Sí. Tal cual. Muy bueno. Bueno, y esa y esta es de telgopor, ¿sí? Lo cual es muy livianita, igual todos los sistemas son muy livianos, pero bueno, es una opción más en materiales, que tal vez esto lo que hace es como una barrera térmica un poco mejor,
Pero bueno, después entramos en una charla un poquito más específica de que las cámaras de aire son las que hacen la diferencia y la barrera térmica. Así que sea de telgopor o de otro material, es un tema como para charlar. Influye. Seba, ahora que tocaste el tema térmico, sí. ¿Nos podés contar esa parte? ¿Cómo influencia tener una cubierta verde en verano? ¿Cómo influencia en invierno? Bueno. Porque esa parte térmica por ahí no se tiene tanto en cuenta o todavía no lo habíamos mencionado. Bueno, el tema de la aislación térmica de las cubiertas verdes, pensemos que las cubiertas verdes en realidad vienen de climas fríos, ¿sí? Siempre sirvieron muy bien en los países nórdicos, ¿sí? Que hacían unas cubiertas verdes bien gruesas. Ajá. Entonces ahí los resguardaban del frío, de las temperaturas bajo cero. ¿Por qué? Porque el sustrato en sí, con todo el proceso de vida que tiene, claro, ya tiene hace una barrera. Hace una barrera, entonces el sustrato está siempre más caliente, entonces el sustrato no baja de los 0 grados, porque si no se convertiría en permafrost. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, afuera puede estar temperaturas de menos 30 y el sustrato, sin embargo, te hace una barrera de 0 grados o 1, 2 claro. o 5. Entonces hay un proceso de vida que eleva la temperatura. Y después, obviamente, en los lugares cálidos, como es acá Buenos Aires u otras ciudades, nos aísla muy bien del calor. Y nosotros lo que hemos comprobado, por lo menos, a veces en estas estructuras es más difícil, la verdad, comprobarlo o ver la diferencia, porque muchas veces tienen aislaciones de telgopor o muy buenos aislantes térmicos. Pero, por ejemplo, en casas de madera o las nuevas estas de container que también tienen aislantes, hemos medido con el puntero láser y ¿qué pasó? Mientras veníamos avanzando con la terraza verde, había 7 grados de diferencia. Wow, un montón. Más fresco donde se había hecho ya la terraza verde que donde no. Es increíble, es un montón. Es un montón, 7 grados. En el caso de las casas container, lo que hay que tener en cuenta que el hierro absorbe un montón de calor en el verano, creo que mucho más que el hormigón. Entonces, en esos casos es mucho más notoria la necesidad de hacer una cubierta verde. Totalmente. Y en muchos techos de chapa, ese sistema que mostramos antes es muy bueno para poner sobre techo de chapa directamente. Mirá porque tiene sus propios bordes cortantes. Claro, y el agua escurre abajo por las canaletas de la chapa. Y vos de un día para el otro pasás de tener un techo de chapa a una terraza verde que te hace una diferencia térmica en un techo de chapa. Excelente. Es abismal la diferencia térmica, porque los techos de chapa los tocas y en pleno verano hierven, más cuando son chapas negras. Exacto. Así que de pronto con 10 centímetros de sustrato ya hacemos una aislación. Eso está buenísimo, Seba. ¿Qué altura de sustrato promedio trabajan? O en si querés contar en este caso. Bueno, en este caso varía un poquito porque hay una pendiente de la losa hacia los drenajes que los tenemos ahí en el medio. Uno de los drenajes quedó bajo el binder y el otro quedó expuesto allá en un costadito, pero hay una diferencia. Acá arrancamos con 10 centímetros y en el medio tenemos unos 15 centímetros. Después, obviamente, cuando hacemos la terraza verde, todo esto se nivela, se empareja. Entonces, nosotros podemos transitar la terraza sin sentir la pendiente, pero hay una mínima pendiente. Y los sistemas de terraza verde están hechos como para, gracias también a los reservorios de agua, que con 10 centímetros de sistema ya les damos a las plantas las necesidades básicas como para desarrollarse de una manera sana. Ahora, si la queremos subir a 15, 20, un poco más, obviamente mejor, porque van a tener un poquito más de sustrato, un poquito más de nutrientes, etcétera. Pero con 10 centímetros hay terrazas verdes que vienen hace 10 años con 0 fertilización. Es excelente. Y hoy vimos una antes de venir acá, que lo que se le hace es, se le corta el césped y lo ponemos sobre la misma terraza verde. Está hace 10 años con 15 centímetros de sustrato y nunca recibió una fertilización. Lo que pasa es que ese sistema está constantemente recibiendo nutrientes, el sistema los descompone y los incorpora. Los composta, ¿no? Digamos. Claro, hace un sistema de compostaje en el lugar. Y no le sacamos su propia masa, porque todo ese césped que sacamos de una terraza verde cuando lo cortamos, lo tenemos que embolsar, estamos sumando una bolsa de polietileno o 2 y estamos sacándole masa y sus propios nutrientes al césped, que para ciertas épocas del año incluso lo protege. ¿Sí? Así que está bueno. Las cortadoras de césped modernas tienen una opción que no tienen bolsa, lo van triturando y de esa manera
va quedando en el suelo y se va descomponiendo. Eso que estás contando vos es el compostaje ahí mismo. Sí, exacto. Así que bueno. O sea, preguntan acá si calculan el techo ya existente para colocar la terraza verde. Supongo que será cuánto tiene, peso, claro, de altura parte, y cuánto la tiene... parte estructural. Bueno, en esa parte, obviamente, cuando se hizo la ley de terrazas verdes, se calculó lo que es una resistencia común de las losas, ¿sí? Las losas de las terrazas están hechas para recibir 250 kilos por metro cuadrado, entonces las terrazas verdes pesan 120 como peso máximo. Estamos hablando de un peso de un día en que llovió, se saturó el sustrato con agua, se cargó el peso máximo, son 120 kilos. Bien. Y si es necesario se puede bajar. Las más livianas que hicimos pesaban 60 kilos saturadas con agua, apenas 4, muy liviana. Sí, 4 muy, centímetros. Muy liviana. Y sin embargo con eso las plantas desarrollaron 1,5 metros de altura. ¿Qué especie pusieron, Seba? Y ahí lo que hicimos fue una plantación silvestre. Fuimos a los proveedores de césped, que usualmente te proveen de bermuda o grama, depende del caso, y fuimos a un descampado, un terreno que tenían en desuso. Hicimos una prueba de extracción y nos dieron de un terreno que estaba completamente silvestre en desuso el césped de ahí. Por lo tanto recibimos plantas que estaban acostumbradas a no recibir riego. Por periodos largos. Por periodos largos, porque eran terrenos en desuso, digamos. Así que simplemente nos dieron un césped, unos panes de césped que fueron una lotería. Y que estaban rustificados. Exacto. No sabíamos que iba a crecer. Pero bueno, ahí agregamos algunas semillas de verbenas, de salvias, de algunas plantas nativas y crecieron. Hoy vas y tenés 1,5 metros de altura en 5 centímetros de terraza. Increíble. Y de 60 kilos por metro cuadrado, que no es nada. Increíble, es muy poquito de sustrato. Es muy poquito porque era una casa de madera, que es donde hicimos la prueba con el láser. Mira, entonces necesitas que sea liviano la carga que le vas a agregar, necesitas que sea mínima para no cargar la estructura de la casa de madera, sí. Y eso es algo que también influye mucho en la temperatura, en la aislación térmica que produce, ¿no? Porque si nosotros tenemos una terraza verde con un césped cortado a 5 centímetros de altura, el colchón térmico es 1. Digamos, el colchón térmico que nos da es de una magnitud. Ahora, si dejamos que ese césped crezca de manera silvestre y tenemos ya mucha más sombra, hay más cantidad. Exacto, ahí es un colchón térmico muchísimo mejor. Excelente. Sí. Otra pregunta que hicieron es cómo separamos la piedrita de si usamos fleje, no usamos fleje, para que no se... Estaría bueno explicar para que lo de la piedrita para que no se vaya para abajo y eso. Exacto, bueno, justamente no trajimos el fleje, pero este sistema de terraza verde tiene un borde, tiene su propio fleje. Tiene un borde. Sí, que es un fleje plástico que tal vez acá, si descubrimos un poquito el binder, acá llegamos con el fleje plástico, ¿sí? Que ahora en este momento está cubierto por un geotextil, por la tela, pero este es el fleje plástico, ¿sí? Del sistema, así que nos permite primero separar el binder del sustrato y los chips, y si no tuviésemos binder nos hace de su propio cantero, es como que formamos una maceta de 10 centímetros de altura. Perfecto. Con su propio borde. Y ahí abajo, ¿cómo está para que la piedrita no se vaya? Y acá abajo podemos ir descubriendo un poquito. Eso quería que les presente, Seba. ¿Es el geotextil? Este es el geotextil, que es uno de los elementos, así como es muy simple, es uno de los elementos más importantes para las terrazas verdes, ¿sí? Porque nos permite, primero que es un elemento sintético, por lo tanto no se va a pudrir, no se va a honguear, no se va a degradar, digamos, ya que es sintético. Y la otra particularidad que tiene es que nos sirve como si fuese un filtro de café. Siempre ponemos el mismo ejemplo del filtro de café porque nos retiene al sustrato y hace que el agua pase. ¿Está bien? Entonces, como en un café, nos queda el filtro, nos queda el agua que pasó con los taninos propios a veces del sustrato, pero no perdemos sustrato. Siempre queda retenido en la terraza verde. Es un insumo. Yo quería que lo muestren porque me parece que es un insumo muy importante. Es muy importante, es muy simple, pero es muy importante porque es lo que nos permite que la tierra no se nos vaya de la terraza verde. Y como refuerzo acá lo que hicimos, si se fijan, hay un geotextil gris. ¿Sí? Este geotextil gris lo pusimos porque el binder puede tener como ciertas... Miren porque corta. Puede ser muy punzante. Tal cual. Entonces lo pusimos como refuerzo. Este geotextil es el que utilizamos para los jardines verticales. Mira qué bien. Es de 400 gramos
Este negro es de 150. Excelente. Así que tenemos doble capa en algunos lugares de 400 gramos y es muy difícil de cortar, incluso hasta con una tijera a veces. Te iba a preguntar, es difícil. porque a veces, Seba, es difícil cortarlo. ¿Cómo lo cortan? ¿Con algún cúter? ¿Cómo hacen? Lo cortamos con tijeras, pero bueno, es como que compramos tijeras todo el tiempo como si fuesen caramelos. Que se desafilan enseguida. Tal cual. Tijeras. Así que en algunos lugares de mucho tránsito, por ejemplo, en el medio del sendero, pusimos doble capa de geo de 400. Doble capa de geo de 400. 800 gramos de geotextil que prácticamente para perforarlo estaría imposible de punzar con una tijera, así que el binder calculamos que no lo va a afectar en lo más mínimo. Qué bueno, toda esta parte técnica está bueno contarla porque empezamos a ver qué es lo que hay atrás de esta belleza, ¿no? O sea, la parte técnica es lo que define los materiales que se usan, el geotextil, la manera de armarlo. Y si nos animamos a ir hasta el borde de allá, vamos podemos despacio. levantar el Dale. sistema y lo que es el sustrato con el geo y ver cómo abajo seguramente se está reteniendo agua y están... Ese es el la detrás placa. de escena de... Sí. Y Caro, vos querías decir Vamos. algo recién. No, Claro. que la idea de también, porque preguntaban por el tema del fleje, es que Sí. las plantas van a crecer, Sí. este fleje va a quedar tapado, no se va a ver después la línea, sí, lo van a hacer las plantas, esa unión de Claro. piedra con... Pero bueno, O sea teníamos que- que asegurarnos que la piedrita no se fuera por abajo. O sea que va a ser un poco más orgánico todavía. Claro. Sí, yo me imaginaba que las estipas son voluminosas, entonces van a salir, desmarcar el límite. Claro, van a hacer el límite, pero... Bueno, yo los voy siguiendo. Esto es erigerón, esto también. ¿Esto es erigium? Erigerón. Ah, erigeron. Erigeronal, sí. Ahí hay achilea. Ah, y algo, mira, ya que estamos acá, A ver. vamos a ver el sistema de riego. Dale, mostralo. Muchas veces nos preguntan sistema de riego sí o no en las terrazas verdes. Aconsejamos a veces ponerlo simplemente por si nos viene una época de mucho calor, ¿sí? O como pasó ahora que no hubo lluvias durante varios días. Bueno, el sistema de riego es un refuerzo para quien de pronto no va a estar pendiente de regarla, ¿sí? Pero siempre aconsejamos, si hay alguien que sube, que le presta atención a la terraza verde, que más o menos la cuida, digamos, y si ves que es necesario la regás, genial. Y si no, bueno, se puede poner un sistema de riego, este es por goteo externo, ¿sí? Así que Cada 30 centímetros tiene Exacto. inserciones de... Sí, en la manguera. esta es una manguera ya perforada y viene con unas plaquitas en cada perforación que son antirraíz. Excelente. Así que cada 30 centímetros tenemos una gota, ¿sí? Y las mangueras las separamos más o menos cada 30 centímetros también, así que digamos que estamos como bastante cubiertos. Igual cuando las raíces se empiezan a expandir, ¿sí? Ahí ya empiezan a absorber agua de los reservorios y de todos lados, pero al principio es donde más atención hay que prestarles, así que esta lluvia nos viene bárbaro. Y la idea es que el riego va a ser por agua de lluvia, o sea, vamos a recolectar el agua de lluvia. Excelente esa parte, ¿eh? Esa parte, si tienen ganas de comentarla, justamente... Vamos a tener a ver. un tanque de recolección, no sé cómo se llama de manera técnica. Y vamos Una a- cisterna de recolección. Claro. Y bueno, y se pone una bomba que sube el agua y entonces vamos a recolectar el agua de lluvia y la idea es en realidad hacer todo el riego de manera sustentable. Y por otro lado también en la casa también se propuso el tema de, ¿lo querés contar vos? Lo de los paneles solares. También con paneles solares porque tenemos otra terraza ahí arriba. A ver, ¿nos mostrás? Allá arriba. Ya una losa más chica. Sí. En esa losa por ahí aprovecharla para poner todos los paneles solares, entonces que la casa se calefaccione la pileta y todas las cosas con luz solar. Excelente, que se siga replicando en el proyecto el concepto de sustentabilidad, ¿no? Excelente. Sí, y lo que tiene también de bueno las terrazas verdes, para lo que comentaba Caro de reciclar o reutilizar el agua de lluvia, es que las terrazas verdes funcionan como un filtro natural, ¿sí? En el aire tenemos muchas partículas en suspensión que en gran parte algunas son contaminantes y cuando cae una lluvia son arrastradas por la lluvia, entonces digamos que el agua de lluvia que recolectamos de un techo pelado, por decirlo así, digamos que arrastró bastantes contaminantes, ¿sí? Cuando pasan por una terraza verde, la terraza verde sirve de filtro,
¿está bien? Así Excelente eso. Exacto, el agua de lluvia que pasó por una terraza verde es mejor que el agua de lluvia que no pasó por una terraza verde. Brindaste con El otro día sí, fuimos a lo de un cliente, un arquitecto en zona sur, y bueno, justo hicimos el primer riego y le estábamos mostrando cómo por las descargas laterales, ¿sí? Los drenajes laterales de la casa, cómo salía el agua y salía totalmente transparente. Así que bueno, se sorprendió de que el agua salga tan bien. Seba, excelente. Yo ese video creo que lo vi cuando nos encontramos en Rugantino. Después te voy a pedir ese video para que lo podamos publicar acá en Sustentabilidad Aplicada. Dale. Porque a mí también me pareció alucinante ver cómo sale el agua limpia de estos sistemas. Sí. Igualmente en las ciudades, en Buenos Aires, por ejemplo, se nota más la diferencia, ¿sí? Seguramente acá el aire es mucho más limpio. Es mucho más limpio. Que en otros lugares. Bueno, vamos a ver, Aires, nos ibas a mostrar en la esquina cómo funciona. No te tenés que caer. Ah, porque tenés que ver otro lado. A ver cómo hacemos. Mira, ¿querés pasar acá? Sí, vamos despacio, dale. La parte de abajo. Bueno, lo que estamos viendo acá es cómo empezó la obra. Si recuerdan, hubo un video de cuando hicimos la prueba de agua. La prueba hidráulica, que Exacto. la verdad que nos llamó la atención a todos ver como una especie de piscina acá arriba. Exacto. Bueno, toda la terraza fue cubierta con una membrana de PVC. Qué bueno. El PVC es un material que todavía no cumplió nunca su vida útil porque se inventó hace pocos años y se calcula que va a tener una vida útil de unos 60 años aproximadamente, y hay gente que dice que va a tener más todavía extensa vida útil. Entonces lo que se hace es, se cubre toda la terraza con una membrana de PVC, que es esto blanco, no sé si se llega a ver ahí, que en el video es cuando se hizo la prueba de agua, esa membrana. Perfecto. Esto que ven acá en el perímetro es simplemente un borde de fijación. Hay una doble fijación, ¿sí? Esta es una protección de la fijación mecánica que hay debajo de este borde. Y se sella con poliuretano. Poliuretano. Esto gris es poliuretano. Esto gris es poliuretano. Excelente. Exacto. Así que tenemos esta fijación y protección, y por debajo de esta hay una fijación más. Y siempre en las terrazas verdes lo que decimos es, los lugares tal vez más críticos son las esquinas. Las esquinas. Sí, es donde a veces es lo que más, donde menos llega el agua y eso. Entonces, lo que aconsejamos es levantar un poquito acá. ¿Ves cómo se ve ya todo el sistema? Sí. Mirá acá cómo, Y hay reserva de agua ahí. por ejemplo, tenemos agua. Fíjate lo limpio que está el sistema. Porque este geotextil justamente está... Tiene muy buen espesor, ¿no? Este es de 150 gramos. Excelente. Lo suficiente como para que la tierra no pase y quede bien contenida. Y abajo ponemos estas ¿Abajo piedras. va pometina? Sí, va pometina. Simplemente para que es la pometina, para que el geo, con el peso de la tierra, no nos copie la cavidad y no nos saque ese espacio donde va a haber agua. ¿Está bien? Buenísimo. Así que lo ponemos como simplemente para que el geo apoye sobre esto y queda. Y fíjense, igualmente la pometina retiene un poco de agua. Te estaba por decir, Seba, que tiene propiedades de absorción y también está llena de aire la pometina. Exacto. Bueno, la devolvemos a su nuevo hábitat natural. Pero bueno, acá Nuevo vemos hábitat el borde que veníamos hablando, cómo queda, ¿ves? Prácticamente lo que se hace es conformar una maceta de 10 centímetros de altura, ya que estas placas se perforan. Entonces conformamos una maceta de 10 centímetros de altura y bueno, con el diseño que se quiera. Excelente. Puede ser también incluso con curvas, contracurvas, nada, se le puede dar cualquier diseño que quieran. Y si querés, vemos la rejilla. Sí, ¿dónde está? Allá. Vamos. Qué buena oportunidad de venir a conocer la parte técnica de las cubiertas verdes. Y está salida, pero esta terraza está recién salida. Está del recién horno, terminada. Y va a ser mucho más linda en unos meses, porque siempre tenemos como ese dilema, ¿no? Cuando terminamos el trabajo, Tal cual. es tal vez el día un poco más flojo porque, como decíamos, las plantas todavía no están desarrolladas y todo esto. Imagínate que tal vez el chip, esta corteza que vemos, no se va a ver con el futuro. Exacto. Ahora tiene mucha presencia el chip, pero después las plantas terminan cubriendo. Exacto. En su mayoría. Hoy hay preponderancia de marrón y esto dentro de unos meses casi que no lo vamos a ver. Excelente. Y las rejillas las cubrimos, les hacemos un pase, ¿sí? Y ahí podés ver cómo queda el embudo. ¿Se ve ahí? Descubierto, sí. Mostralo vos. Mira, ahí vemos cómo queda el embudo descubierto, se llega a ver la membrana de PVC
y no vemos presencia de barro, de tierra, de nada. ¿Por qué? Porque justamente decíamos el geotextil ayuda a contener la tierra y le ponemos una tapita de inspección, nada más. Esta tapa de inspección no es que por acá se va a ir el agua, ¿viste? Nos preguntan, ¿no tiene agujeros? No, porque todo el sistema en realidad es drenante. Claro. ¿Está? Esto es simplemente como inspecciones, como para quedarnos tranquilos de que el embudo está libre y el agua escurre. ¿Eso que es galvanizado, Seba, o No, inoxidable, acero inoxidable? Las mandamos Excelente. a hacer. Excelente. Tenemos como 3-4 medidas para más o menor altura de sustrato, así que... Muy bueno. Y ese va a ser, por ahí abajo va a ser el colector que junte el agua de riego. Claro, exacto. Como dice... ¿Cómo nos Lali, contabas, Lali? Que este va a ser el colector del agua de riego. Excelente. De ahí recolectan el agua para el riego. Va de ahí a la cisterna, De ¿va? ahí baja y de ahí va a los tanques. Genial. Excelente. Genial. Y calcule, en una buena lluvia con 170 metros cuadrados de agua se saca una barbaridad de agua. Se puede llenar un tanque. Acá cuando se hizo la prueba de agua entraron 8 metros cúbicos. Wow, es un montón. Es una barbaridad. No, y lo que está bueno mencionar es que el agua de lluvia ya de por sí arrastra nutrientes. El agua de lluvia arrastra nutrientes que le hacen muy bien a las plantas. Además de los nutrientes que se van yendo del sustrato de la cubierta verde, si se va a utilizar para riego es doblemente aprovechado. O sea, era agua de lluvia que se iba a desaprovechar y de esta manera la vamos a usar nuevamente. Genial. Y estas especies no necesitan, convengamos que elegimos las especies que no necesitan riego, ¿no? Ahora le estamos una truita porque están recién plantadas, pero también un poco de simplificar eso de que hay que regar tanto en Buenos Aires. Exacto. No se necesita. Exacto. Así que, bueno. Sí, más que nada por eso que a veces el sistema de riego que funciona muy bien ahora al comienzo y tal vez en algún momento de seca. Sí, como el verano pasado, que el verano pasado... En enero y febrero fue durísimo. No llovió nada, mucho calor. Sí, fue el punto más cálido, creo que en un momento se pasaba la foto que era el punto más cálido del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Este año fue en España, no sé. Sí. Y en una terraza verde convencional, por ejemplo, cuando tenemos en Buenos Aires tenemos una regularidad de lluvias que es un día cada 4 o 5. ¿Sí? Y dicen que eso se está como acortando un poco porque suben un poco las intensidades de las lluvias. O sea, menos riego hay que prender. Exacto. Para los que prenden el riego todos los días, claro. tanto, no hay que prender el riego. Hay terrazas verdes que ni siquiera tienen sistemas de riego. Claro. Y solamente se riegan después de que pasaron 10 días sin lluvias. Así que... Sí, vos Sebas nos contabas que hay trucos como para ver esos, no se pasa una semana sin llover y levantar algunos puntos de la terraza. Una esquinita. Alguna esquina, entonces ahí se ve si queda agua o no, para ver si es necesario que regar o no. A veces nosotros hay que regar y en realidad por capilaridad. Exacto, a veces hay un poco de humedad todavía abajo retenida, entonces si bien parece como un poco seco arriba, levantás y si hay humedad, entonces seguimos sin regar. Igualmente con el tiempo vamos a ver que si levantamos el geotextil, las raíces atraviesan el geotextil y llegan a los reservorios de agua. Así que eso, y es muy rápido, en 2 meses si venimos o 3, vamos a ver cuando levantamos el geotextil. Seba, ¿y no van a la Pometina también? Sí. Porque la Pometina también es un reservorio de humedad y de nutrientes. Sí. En estos sistemas muchas veces también ahí hay microorganismos dentro de la Pometina, son como casas de microorganismos, entonces bueno, los nutrientes y los microorganismos están ahí adentro. Sí. Es más, cuando lo levantemos vamos a ver que las raíces van a levantar la Pometina. Lo único que va a quedar como fijo va a ser la placa, la Pometina se va con las raíces. Y ahí tenemos, Hernán, una muestra chiquitita de terraza verde. A ver. Si querés, como para que veamos como Dale, es una terraza verde muy castigada, porque está en un frasco de vidrio. Bueno. Las raíces están expuestas al sol, las estamos torturando. Excelente. Pero para esto lo hicimos en un vivo de la tribu hace, creo que... Yo me acuerdo.
hace, no sé si 2 meses más o Me menos. acuerdo que lo habías mostrado. Gracias, Y acá tenemos es como una maqueta, ¿no? ¿Seba? Sí, esta la armamos en el vivo de la tribu hace un par de meses, 2, 3 meses. Sí. Como para mostrar un poco cómo A ver, es voy una a tratar de terraza hacer verde. voy a tratar de hacer un zoom acá. Ahí, se ve un poquito más la pometina. Tenemos, cuando hablamos de pometina, son estas piedras que anteriormente las abuelas lo usaban Para los callos. para los callos de los pies, y ahora en paisajismo, bueno, lo estamos usando y jardinería bastante también. Sí. Y acá hay un geotextil. Hay un pedazo de como geo, es ¿no? oscuro como la tierra, tal vez no se ve. Esta parte de acá es geotextil, y después acá está el sustrato. Exacto, sí. Y después, bueno, en este caso se puso aquella vez lo que nos quedaba de la terraza ¿Qué verde variedad es esta que era tenés bermuda. ahí? ¿Bermuda? Sí. Y bueno, ahí esta simplemente está apoyada afuera en el balcón y Increíble. se riega con el agua de lluvia. Y fíjate las raíces. Te iba a preguntar si tenía drenaje. Sí, Tiene un agujerito tenés de drenaje, bueno, excelente. Y las raíces cómo colonizaron abajo, ¿no? Exacto, sí, que es lo mismo que va a pasar acá. Claro. Usualmente las raíces tienden a quedar en el sistema y no es que lo sobrepasan por los agujeritos porque encuentran una cámara de aire de 3 centímetros. Entonces las raíces mira. cuando se encuentran con el aire así es como que se terminan no desarrollando, ¿sí? Muchas veces levantamos el geotextil y no vemos ninguna raíz que se va por los agujeritos. Y si había alguna es como que se termina atrofiando. Mira vos. Igual abajo tenemos la membrana de PVC, que es un material muy duro, digamos, difícil flexible, pero es duro para una difícil raíz. de atravesar. Sí, tiene 1,5 milímetros, 1500 micrones con un refuerzo en el medio. Tiene una malla para un refuerzo más mecánico. Excelente. Así que para una raíz, la verdad que es súper seguro. Además, las especies que se seleccionan para cubiertas verdes son especies que las raíces no son muy invasoras, ¿no? Tal cual. Sí, no ponemos árboles, se ponen herbáceas así, pero nada que desarrolle tronco, digamos. A veces cuando empieza a crecer una plantita y ya le vemos pinta, las moras crecen mucho. Claro. Cuando semillan enseguida. Sí, los clientes a veces nos mandan fotos y nos dicen, ¿qué hacemos con esta planta? Sacala, es un árbol. Chau. Claro. Así que Son problemas a futuro. son problemas a futuro. Al principio no, pero en un futuro empiezan a crecer un poco mucho y le decís, ya está, sacala. Les da lástima sacarlas porque se empiezan a encariñar con la terraza verde, pero bueno, hay que sacarlas. Y tal vez, ¿sabés que el beneficio, que fue algo muy loco que pasó cuando se hizo la ley de terrazas verdes? Se hablaba mucho de los beneficios a nivel macro y micro, ¿sí? En una ciudad, en una urbe, y de pronto siempre terminamos haciendo una terraza verde por un beneficio que no está tal vez como muy marcado, que es el beneficio de la calidad de vida, de cómo un propietario disfruta la terraza verde. Nos han mandado fotos de los hijos que le pusieron una carpa en la terraza verde. O sea, qué excelente. eso no está en los beneficios de la ley de terrazas verdes. Se hablaba mucho del efecto isla de calor, retención de agua de lluvia, disminución de impuestos, etcétera, etcétera, pero nadie es como que hoy cuando haces una terraza verde le preguntas al cliente, ¿y por qué la haces? Porque quiero tener verde, ¿sí? Seba, yo quería mencionar algo, que una parte de nuestro trabajo como paisajistas es crear espacios nuevos, ¿no? Y qué mejor ejemplo de crear un espacio nuevo que el trabajo que hicieron acá. Probablemente esta terraza, sin este diseño, sin esta configuración, probablemente se usaría muy poco o nada. Sin embargo, potenciar las vistas, porque ahora, mira, ya que lo menciona, bueno, vamos, ¿nos mostrás esa parte? Vamos. Nosotros lo que le propusimos a los clientes cuando empezamos con todo esto fue como, bueno, vamos a crear un nuevo suelo en otro nivel, porque teniendo todo este entorno alrededor, ¿cómo aprovechamos para que lo vean todas estas copas de los árboles? Este jardín le da mucha sombra, la idea fue dejar toda la arboleda que hay. Entonces era un jardín que era bastante oscuro y no tenían muchos lugares de sol, y la idea fue esa, crear un nuevo espacio. Crear un espacio nuevo. Dijimos eso, como hagamos un nuevo suelo en una planta alta. Es que duplicaron el espacio, espacio de jardín. Claro, duplicar el jardín, el uso también, porque bueno, acá va a haber solarium, como habíamos dicho, como dice Lali al principio, el living, que vamos a armar acá, todo y otra cosa importante es situaciones distintas. Claro. Porque acá tenés sol
Claro, y darle otro jardín, porque si no, tener sombra, sol, todo mariposas, el tiempo, pajaritos, todo lo que... Ah, eso también habíamos hablado. Si se logra en algún lugar que haya varias terrazas verdes, se arma como un corredor. Un corredor, biológico, claro. que es re importante, re interesante. Acá preguntan si costó mucho convencer a los clientes. No, por suerte No, no. por suerte no. Sí. Ah, ya lo tenían incorporado, digamos, la Es que idea. es enorme la terraza. En Yo realidad, no sé si en realidad sí, la terraza era enorme, ellos querían darle uso a la terraza y nosotros dijimos, bueno, hagamos una terraza verde, que tenga uso, pero que tenga luces. La verdad que Qué bueno. comparan con eso. Lo que voy interpretando es que, bueno, se daban cuenta que su jardín era un jardín de media sombra Claro. Exacto. y que les iba a faltar sol para tomar sol, sobre todo en invierno el sol. Tal cual. En invierno el sol es algo muy valorado, unos rayitos de sol en invierno. Entonces, al generar este espacio acá arriba, tienen un jardín con sol. Sí, y rodeado de todas estas copas de árboles. Exacto. Sí, es como la vista más linda de la casa, Sí, prácticamente sí, es desde la terraza. Nos ibas a mostrar las vistas que Claro. se generan. ¿Vamos a verlas? Vamos a ver de adentro para afuera cómo... Sí, sí, podemos usar el geotextil, también sirve como alfombra o felpudo en las obras, así que viene bárbaro. Y Quedaban algo de 5 o 10 minutos, ¿eh? bueno, Acá es la subida de la escalera y un lugar de distribución y escritorio. claro, mirá, vas subiendo por la escalera, tenés todo una pared de vidrio y llegás. Mirá qué linda, qué simétrica que es esta vista, ¿eh? Claro. Bueno, ahí es un poco la parte del diseño, ¿no? Que usamos las líneas de lo que se ve para seguirlas. Sí, muy lindo. Y este es uno de los cuartos. La cama va acá. Y esta es la diferencia. Yo creo que terraza verde le ganó el televisor, ¿sí? Sí. Me tienta más mirar la terraza verde ahí que el televisor acá. Eso que está así recién la entrada. Además, cuando lo visiten mariposas, la terraza va a ser, Sí, ¿no? va a ser excelente. Sí, porque Esta tiene vista es muy sabias buena, para- Seba, con las palmeras de fondo. Es muy linda. Fénix, Tiene mariposas, eso Pero- lo van a tener seguro. Preguntan, ¿en cuántos días se hizo el trabajo este de la terraza verde? 5, ¿no? 5 días. 5 días. Sí, bastante Con rápido. la impermeabilización. Sí, la impermeabilización llevó 5 días más y se hace una prueba de agua de un día como mínimo y después 5 días más para hacer la terraza verde. Muy lindo, ¿eh? Re linda casa. Ahora, las vistas es como que terminan de justificar todo el proyecto de la inversión. La verdad que estar parados ahí ya es un placer, pero las vistas nuevas que tiene la casa. O sea, cuando uno diseña, tiene que diseñar de afuera para adentro y de adentro para afuera también. ¿Y trabajaron bien coordinados con el arquitecto? ¿Cómo se sintió el arquitecto cuando le propusieron la terraza verde? Porque a veces los arquitectos o propietarios le hablas de terraza verde y se les viene como un mundo encima. No, al arquitecto le gustó también el proyecto y le suma también que una terraza verde. Está buena las vistas y todo el programa que pensó en la casa. Genial, qué bueno. Y es como que están más receptivos hoy en día también, me parece, ¿no? La gente y los arquitectos, incluso muchos clientes a las terrazas verdes, ya la escucharon nombrar. Antes tal vez eran como un misterio y hoy ya lo ven mucho. Lo que les da miedo es por la filtración y todo eso. Una vez que uno les explica y que nosotros en este caso, bueno, vos les explicaste mejor, pero todo el tema de la impermeabilización y cómo van todas las capas y cómo se colocan todos los elementos, quedan tranquilos, es como seguro. Es mejor que no tener nada, tener solamente la membrana que se te reseca, que todo ese Sí, o las terrazas verdes sirven de protección a las impermeabilizaciones. Es más, la mayoría de las impermeabilizaciones suceden en departamentos o terrazas que no tienen terrazas verdes. Cuando hay que hacer una terraza verde se lleva la impermeabilización a la mejor calidad y Claro, digamos eso que también ya es te... importante. Cuando nosotros fuimos a ver a Sebas por esta terraza y vimos hay las membranas comunes que están en las obras, hay que mejorarlas un poco. Tal Si no cual. son membranas que a lo mejor duran 6, 7 años, y bueno, levantar
algo casi 7 años. Sí, sí. No, y de todas maneras tienen una cubierta no tratada, una terraza no tratada, tiene un mantenimiento periódico que hay que estar invirtiendo. Por eso. Hay que hacer una inversión que de todas maneras, la verdad que es preferible hacer una inversión quizás mayor, pero tener esta vista, haber ganado esta vista y todos los beneficios. Y el uso, bueno, en este caso es el uso, que no solamente es la vista, sino el uso, por esto que decíamos de un jardín que es medio sombrío. Sí, son 170 metros cuadrados que recuperó la vivienda. Sí. Exacto. Y es mucho, 170 metros cuadrados hoy en día es mucho. La posibilidad de sol en otoño, en invierno, es buenísimo. Sí. Porque en verano acá Sí. va a ser un placer. Claro. Con los 37 grados va a ser un placer. Pero en invierno va a ser un placer. Sí. Bueno, la verdad, un gusto. ¿Seguimos afuera? Sí, vamos afuera. Nos quedan. Vamos afuera, sí. La verdad, un gusto conversar con colegas que están trabajando en sustentabilidad. Bueno, la verdad que les quería agradecer a las dos, a Lali y a Carolina por la invitación, a Seba Zaguero también por la invitación. Y bueno, espero que les haya gustado este espacio de sustentabilidad aplicada y bueno, nos queda pendiente ver cómo quedó con el mobiliario. ¿Están comprometidas? Dale, para...? Juana. Sí, con el hasta mobiliario, las sí. vestidas, todo va a estar. Bueno, Y tiramos chivo de qué estudios son. Dale. De bioma paisajismo. Bioma, paisajismo. ¿Cómo se escribe? ¿O lo ponemos después? Bioma. Sí, Sí. Que es con B larga. Bioma, pero no es bioma paisajismo. Después te digo. Porque... Después lo escribimos bien. Bueno, no hay problema. Y al arquitecto, sí, al Víctor estudio. de la Vecchia. Que es BDB. BDB Studio. Bueno, Después la armamos. Excelente. Bueno, Bárbara. muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Voy a dejar la última toma que va a ser la de la cubierta.